Los 1.472 que se han conseguido para la financiación, y que aún podemos llegar hasta 1.500, cabe el nou Spotify Camp Nou, el Palau Petit, la pista de gel, la estación de autobuses y el Campus Barça. Pues sí, chicos, ya tenemos en nuestro poder las últimas cuentas a cierre de ejercicio 2022-2023 del Fútbol Club Barcelona. Y como cada año, en los últimos ejercicios, quiero traeros un vídeo explicativo en el que vamos a estar analizando y trabajando todos y cada uno de los números más importantes de estas cuentas. Vamos a estar haciendo una revisión completa de la cuenta de pérdidas y ganancias, de cómo el Fútbol Club Barcelona ha registrado en ellas el efecto contable de las palancas. ¿Cuáles de ellas han generado una entrada de caja? Porque esto va a ser muy importante para luego estudiar la salud financiera del club. ¿Cuáles de ellas han sido reconocidas y de qué forma por la Liga para el cálculo de su límite de coste de plantilla deportiva? Cómo se ha producido una consolidación contable con respecto pues, a todos los proyectos y a todas las sociedades que están aparejadas al equipo de fútbol, ¿no? Todo esto y mucho más es lo que he querido traeros en esta revisión completa y en la que, bueno, quiero poner en valor sobre todo pues que se trata de unas cuentas en las que hay que rascar un poquito, hay que estar muy atentos a los detalles, a las notas de los auditores y que sin duda pues nos revelan cosas muy muy útiles y sobre todo si eres un aficionado al club, eres un aficionado al Fútbol Club Barcelona, creo que este vídeo te va a encantar, ¿no? Porque vamos a ir muy muy al detalle. Así que nada, dicho esto, quiero traeros un vídeo, como digo, que me hace mucha ilusión. Si te gusta este tipo de contenido, pues bueno, dale me gusta, comparte, déjame un comentario para saber también tus impresiones. Y bueno, sin esto no me lío mucho más y vamos con esta revisión completa de las cuentas 2022-2023 del Fútbol Club Barcelona. Perfecto, pues una vez entendido esto, vamos a tratar de hacer un esquema muy sencillito de las diferentes cuentas que nos podemos encontrar a la hora de analizar una compañía y que nos va a venir muy bien sobre todo para aquellos que, bueno, que partís desde un nivel de contabilidad algo, digamos, más inicial. Bueno, una de las cuentas más importantes en la que nos vamos a centrar ahora al principio es la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Pérdidas y ganancias que viene a estar definida en dos grandes bloques. Por un lado vamos a tener toda la actividad ordinaria, es decir, que viene a ser toda aquella actividad que el Fútbol Club Barcelona realiza de manera consistente, es decir, lo que es el objeto de su propia actividad, que viene a ser todo aquello que está alrededor de jugar al fútbol, de jugar partidos, que viene a ser pues los ingresos que genera por competiciones, los ingresos por abonados y socios, el merchandising, es decir, todo aquello que es, digamos, operativo. En segundo lugar, nos vamos a encontrar también otro gran bloque dentro de las cuentas de pérdidas y ganancias, que va a ser pues estos ingresos y gastos extraordinarios. Lo vamos a poner aquí. Y donde vamos a estar viendo, sobre todo, pues estos primeros efectos de las distintas palancas que se registraron desde, si no recuerdo mal, el 30 de junio del año pasado hasta el 30 de junio de este año, que es cuando se cierra el ejercicio fiscal de los equipos de fútbol. Luego, además, veremos pues una serie de ingresos y gastos financieros que tienen en cuenta, pues obviamente, lo que está pagando el club en base pues a su deuda y en base pues a su financiación. Por último, pues hablaremos de los impuestos y una vez ya hemos pagado impuestos de todos los beneficios generados, llegamos al resultado total del ejercicio. ¿Vale? Esto es importante porque cuando una empresa obtiene beneficio, ese beneficio queda registrado después en el balance, como, digamos, el resultado que ha ido generando y que ha ido acumulando en los distintos ejercicios. De esta forma podemos llegar a la primera conclusión y es que la cuenta de pérdidas y ganancias nos indica todo lo que está pasando en un año específico, es decir, de apertura de ejercicio a cierre de ese mismo ejercicio, y el balance lo que va haciendo es pues apuntar de forma acumulada cuál es el patrimonio del club, lo que ha ido generando, lo que tiene, lo que debe, ¿vale? Y con esto yo creo que está muy bien porque nos podemos empezar pues a familiarizar con los términos que vamos a ver y sobre todo con muchísimos de los números que os voy a ir explicando, ¿vale? Y para ello, como estáis viendo, primero nos vamos a la parte ordinaria, nos vamos a ir a eso que el Fútbol Club Barcelona establece como operaciones continuadas, que viene a ser pues aquello con lo que desarrolla pues obviamente sus funciones alrededor del fútbol. Y con lo primero que vamos a arrancar pues es obviamente con los ingresos. ¿Cuáles han sido los ingresos del Fútbol Club Barcelona? Pues como estáis observando aquí, 795,9
millones de euros, a diferencia de los anteriores 627,9 millones de euros en la temporada anterior. Esto es tremendamente importante y sobre todo cuando estamos hablando de una compañía que se encuentra endeudada, que ha tenido en el pasado pues ciertas complicaciones, sobre todo a la hora de generar beneficios, pues obviamente la capacidad de ingresos siempre va a ser una métrica que nos vamos a fijar, porque bueno, es verdad que hay compañías que tienen mucha deuda, pero también son muy generadoras, por lo tanto, bueno, hay veces que esa relación se puede mantener y podemos ser incluso, bueno, sostenibles en el largo plazo, siempre y cuando pues esa máquina de vender pues siga funcionando, ¿vale? Cosas interesantes, pues como estáis observando, los ingresos por competiciones, que ahora veremos un poquito más en detalle, se han prácticamente duplicado. Estamos viendo que los ingresos por abonados y socios con respecto a la temporada anterior también han aumentado, unos 17 millones de euros. Vemos los ingresos por retransmisiones y derechos televisivos, muy interesante. Vemos aquí una caída de unos 35 millones de euros, donde estamos viendo ya ciertos efectos de la primera palanca con Sixth Street por la que se cede una parte de los derechos televisivos. Ya, bueno, recordemos que se hizo una primera palanca por un total de un 10% más un 15%, en total un 25%, y que obviamente, pues como estáis viendo aquí, se produce una reducción con respecto a los derechos televisivos cobrados por el hecho de que aquí pues este margen, y sobre todo como suele ser un ingreso bastante estable, pues vamos a poner que cercano a los 35 millones de euros ya han ido a parar a las arcas de Sixth Street por la financiación de las palancas con respecto a los derechos televisivos. Después vemos también aquí un ingreso muy fuerte con respecto pues a la comercialización y publicidad, que bueno, que al fin y al cabo lo que está denotando es, pues yo creo que un potencial muy grande de la marca Barça. Creo que esto es algo muy positivo, una subida de ingresos, como digo, potenciado por comercialización, por publicidad, por sponsors, por abonados. Es decir, yo creo que esto es pues algo que bueno, que es interesante poner en valor y que obviamente pues es un punto positivo dentro de pues todas estas complicaciones que el FC Barcelona pues ha tenido en el pasado, ¿vale? Cosas también importantes de cara al año que viene, o sobre todo conforme las obras del nuevo estadio vayan a estar vigentes, pues obviamente veremos que aquí, con respecto a los ingresos por abonados y socios o ciertos ingresos por el ticketing, pues veremos que también se van a reducir, porque obviamente la capacidad del Camp Nou no es la misma que el estadio de Montjuïc, si no recuerdo mal, en el que está jugando actualmente. Para ello, pues bueno, podemos ir incluso más al detalle con estos 123,9 millones de euros que estábamos viendo anteriormente, para ver cuánto sale de cada una, ¿no? Digamos, de estas subsecciones. Fijaros, taquillas de la Liga, 53,7 millones de euros. Esto es lo que os mencionaba anteriormente. Quizá es la parte que más se puede penalizar de cara a esta temporada 2023-2024. Vemos también pues un repunte muy importante con respecto al hospitality. Qué importancia tienen los amistosos también, que hay veces que, bueno, parece que no tienen nada que ver. Parece que el hecho de irnos a Estados Unidos a jugar o a ciertos países incluso muy raros, ¿no? Pero fijaros la cantidad de dinero que dejan los clubes, y por eso, pues bueno, es el concepto esto de las giras, ¿no? que se realizan. También con respecto a las taquillas, competiciones internacionales, esto es, al final creo que es lógico, a medida que los clubes pues van jugando competiciones europeas y van pasando de rondas, etcétera, pues obviamente el interés de los aficionados es mayor y el ticketing pues aumenta. También tenemos aquí ingresos por socios y abonados, donde aquí pues se hace una diferenciación en lo que sería el primer equipo de fútbol y luego las diferentes secciones, donde podemos ver femenino, baloncesto, hockey, si no recuerdo mal, y bueno, diferentes vías de ingresos que también recibe el club. Después tenemos los ingresos por retransmisiones, que ya hemos dicho aquí que se ven, en este caso, disminuidos por el impacto de estas palancas con Sixth Street, que ya empiezan a hacer efecto. Y donde me quería centrar sobre todo es en estos ingresos por comercialización y publicidad, 100 millones de euros, que estos están registrados dentro de lo que sería una de las filiales del club, que esto es Barça Studios, si no recuerdo mal. Tenemos Barça Productions y tenemos Barça Media. Bueno, estos nombres, ¿no? que a veces son bastante similares, pero donde quiero llegar es que unos 100 millones de euros provienen prácticamente de la comercialización de los servicios que desde aquí se están realizando, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, un impulso muy grande,
junto con pues la comercialización habitual de lo que vienen a ser pues camisetas, branding, etcétera, ¿no? Pues fijaros, 150 millones de euros, que es lo que os comentaba anteriormente con respecto a ese primer equipo y esa marca Barça, que además, pues bueno, unidos a estos 37,5 millones de euros de las diferentes secciones, pues dejan un ingreso que yo creo que es muy potente, de 191,6 millones de euros, y en lo que pues obviamente creo que el FC Barcelona se tiene que apalancar de cara a las próximas temporadas. Vemos aquí también un fuerte incremento con respecto a la sponsorización, y en total, pues bueno, si sumamos todas estas cifras, todas las secciones, pues llegamos a los 795,9 millones de euros. Por lo tanto, bueno, como hemos repetido un par de veces, crecimiento muy importante de los ingresos, cosas a tener en cuenta, reducción con respecto a los derechos televisivos por el impacto de la palanca de Sixth Street. Interesante, hoy veremos el año que viene cuál es el impacto del ticketing, sobre todo en los partidos de liga, con respecto pues a este nuevo cambio de estadio, y bueno, que al fin y al cabo pues se sigue manteniendo una normalidad ya después de todas las dudas despejadas con respecto a este COVID que sufrimos tiempo atrás, y que obviamente pues ya vemos unas cifras más normalizadas, y en lo que pues el FC Barcelona, en lo que son ingresos ordinarios, pues si no recuerdo mal, es uno de los ingresos más grandes, ¿no?, que ha tenido en los últimos años, y creo que esto pues es bastante positivo. No obstante, ahora iremos viendo los gastos, iremos ajustando y veremos dónde están las flaquezas del FC Barcelona, pero a efectos, digamos, de lo que es generación de ingresos, pues bueno, es un punto bastante positivo por parte del club. Una vez entendido esto y explicados las diferentes formas en las que el FC Barcelona ha sido capaz de generar nuevos ingresos, vamos a pararnos también en los gastos. Como en cualquier club deportivo o sociedad anónima deportiva, uno de los gastos más importantes y a tener en cuenta dentro de esta cuenta de pérdidas y ganancias por la parte de los ingresos y gastos de explotación, pues vienen a ser los gastos salariales. Como sabéis, pues prácticamente el personal deportivo es el que se lleva más del 80% de todo el dinero que, bueno, que los clubes generan, ¿no? Al final es uno de los activos más importantes junto con su estadio. De esta manera vamos a hacer una revisión bastante detallada de qué es lo que ha ocurrido con los gastos salariales del FC Barcelona, que como estáis observando aquí ascendieron a 625,7 millones de euros, es decir, un incremento de 168,5 con respecto al año anterior. En primer lugar, y una cosa que debemos de matizar, es que alrededor, y según explica el club, de unos 100 millones de euros están producidos por una rescisión generalizada de contratos, es decir, que el FC Barcelona ha estado limpiando de alguna manera ciertos contratos que no quería mantener, algunos de ellos los ha rescindido, y por lo tanto, pues aquí tienes que pagar ciertas penalizaciones y tienes que pagar pues ciertas cláusulas que ya tenías acordadas. Esto de alguna forma es positivo, pese a que tienes que incrementar tu gasto por el hecho de que en los siguientes años pues ya no lo vas a tener, ¿no? Pero bueno, te deja también una sensación agridulce por el hecho de que tú estás en un proceso en el que quieres reducir sobre todo tu gasto salarial y has tenido que pagar 100 millones de euros para hacerlo, ¿no? Es decir, es como una penalización, yo creo que bastante grande, y que obviamente pues deteriora tus cuentas. Veremos con respecto al año que viene, y sobre todo pues con esta finalización de ciertos contratos que, bueno, algunos de ellos pues venían heredados, otros pues bueno, se ha hecho la gestión que se ha hecho con respecto pues a estos contratos que tenían muchísimas primas, que eran contratos ascendentes, y que bueno, veremos cómo acaba, ¿no? Podemos decir que esto no deja de ser algo positivo, pero el impacto sin duda en una temporada como la que se vivió el año pasado, pues bueno, tampoco es para tirar cohetes. Fijaros aquí, los sueldos del personal deportivo ascendieron desde los 393,5 a los 555,6 millones de euros. Es decir, que el gasto o los gastos salariales suponen el 78,5% de la facturación anual del club. Aquí podéis ver de alguna forma pues toda la explicación detallada, toda la información específica, lo que han sido pues estas primas colectivas de 80 millones de euros, sueldos y salarios, seguridad social, bueno, y otros conceptos, ¿no? ¿Por qué es importante los gastos salariales? Porque va a ser uno de los costes que se van a incluir dentro del límite de coste de plantilla deportiva que la liga va a tener en cuenta para poder registrar jugadores. Por lo tanto, si yo tengo unos gastos muy elevados, la capacidad que tengo para registrar nuevos jugadores, y sobre todo si estoy excedido del límite salarial,
pues bueno, me va a complicar muchísimo la vida, sobre todo porque voy a tener que hacer una limpieza cada vez mayor para tener que inscribir jugadores. Esto también lo expliqué en un vídeo recientemente, por si tienes interés, os lo dejaré por aquí en algún sitio. Y bueno, pues simplemente os hablo de cómo un club excedido del límite salarial puede hacer un registro de jugadores en función de la distinta normativa que tiene la liga. Por lo tanto, y una vez visto pues, los gastos salariales, vamos a continuar con una partida que hay veces que pasa desapercibida, como viene a ser pues, los deterioros y alienaciones de inmovilizado. El inmovilizado viene a ser el activo no corriente que tiene el club, es decir, cuáles son sus activos que no están disponibles para la venta en un periodo, pues vamos a decir, corto de tiempo. Pues aquí, pues bueno, vamos a estar viendo diferentes partidas y donde empezamos a observar pues el efecto de las palancas. Para ello os he dejado aquí subrayadas una de ellas, que son los beneficios procedentes del inmovilizado intangible no deportivo, y donde el Barcelona registra 398,9 millones de euros, que es la venta del 15% de los derechos de televisión. Y en segundo lugar tenemos el resultado por la pérdida de control de una sociedad dependiente, donde aquí nos encontramos un efecto contable súper interesante que ahora os voy a explicar. La primera creo que está clara, tenemos aquí la venta del 15%, es decir, de la segunda palanca con la que se produjo pues, la venta a Sixth Street, y donde también hay un efecto muy curioso, ¿vale? Ahora los vamos a ver cada una de ellas en detalle, pero simplemente que empecemos a ver que si yo sumo 400 a los 208 millones de este ajuste contable que ahora os voy a explicar, estamos ya cercanos a los 606 millones de euros extra, que, bueno, de alguna manera no es algo recurrente. Esto no deja de ser, pues, esas actividades que realiza la compañía que no tienen nada que ver con jugar a fútbol y que, por lo tanto, no se van a mantener en el futuro. ¿Vale? Esta es una de las críticas más importantes, o sobre todo donde hay que poner bien el ojo, por el hecho de que, bueno, te estás anotando un ingreso de 600 millones de euros que no se va a repetir. Si tú no eres capaz de machear los ingresos recurrentes con los gastos recurrentes, pues a nivel de sostenibilidad vas a tener un problema. Dicho esto, os voy a explicar cada una de ellas, y porque aquí, pues bueno, creo que hay ciertos trucos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Obviamente todos dentro del marco normativo y el marco contable, pero que bueno, quizá pues en un primer vistazo, ¿no? De una persona que no está familiarizada con la contabilidad, pues puede tener algún problema para verlo. ¿Vale? Fijaros aquí, tenemos segunda palanca con Sixth Street, y en la que pues el Fútbol Club Barcelona determina que va a generar un ingreso de 400,4 millones de euros. La cifra que hemos visto anteriormente es la neta, esta es la bruta, porque obviamente pues en este tipo de operaciones hay ciertas comisiones, hay ciertos gastos, y si no recuerdo mal, el Barça se había registrado de forma neta unos más 398 millones de euros que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Fijaros, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, y también nos indicaba que en la temporada anterior pues había vendido por un importe de 267, es decir, esta sería la segunda palanca y esta sería la primera palanca, ¿vale? El 10% y el 15%. Pero ¿por qué digo que esto tiene un poco de truco? Bueno, pues básicamente si revisamos las diferentes cuentas del FC Barcelona en la temporada anterior y la temporada actual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, si nos paramos a pensar en los diferentes apuntes contables, cómo se ha producido la compra de este 25%, es decir, 10 más 15% por parte de Sixth Street. Bueno, para ello se ha creado una sociedad conjunta, que es la que se denomina como Loxley, y en la que el FC Barcelona tiene un 49%, y donde Sixth Street tiene, vamos a ponerlo aquí, Sixth Street tiene el restante 51%. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a la hora de registrar la participación que tiene el FC Barcelona y el hecho de que sea un contrato a 25 años, ahora os voy a explicar cómo lo ha registrado el Barcelona dentro de sus libros, ¿vale? Vamos a ponerlo FC Barcelona. Bien, para ello, pues como hemos analizado anteriormente, 267 millones de euros de este primer 10%, y luego si hiciésemos el mismo ejercicio, pero de este año, pues veríamos que han sido unos 400 millones de euros respectivamente
con el 15%. Pero ¿dónde está la clave? Pues por el hecho de que el propio Sixth Street otorgó un préstamo al 8% anual con vencimiento el 30 de junio de 2047 para financiar la propia participación del Fútbol Club Barcelona en esta sociedad conjunta. Es decir, que Sixth Street está otorgando un préstamo al Fútbol Club Barcelona para que con ese dinero el Barcelona entre, digamos, en el acuerdo, es decir, entre con una participación. Aquí lo estáis viendo. En primer lugar, una participación de 63 millones de euros y ahora veremos la segunda. Es decir, le permite un préstamo de 67,4 para que entre dentro del capital social de esa nueva empresa. Fijaros aquí, tenemos un registro de 157,5 millones de euros, que viene a ser el 15%, y 63 millones de euros por el primer 10%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿qué es lo que hace el auditor? Pues como dice que durante los primeros 25 años el club no va a tener derechos en cuanto a la recepción de ingresos, que no va a tener pues una participación relevante en cuanto a la toma de decisiones, pues que se lo va a registrar como si fuese unas acciones que tiene ahí, que van a estar valoradas digamos, a una participación o a un valor que es el de su propia participación. Para ello, dentro de la contabilidad se utiliza lo que se conoce como instrumentos de patrimonio neto, o lo que indica aquí la propia nota como instrumento financiero, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Fútbol Club Barcelona? Se va a registrar esa participación. Pero ¿dónde está la clave? Es decir, aquí tenemos por un lado el ingreso real y por el otro tenemos la participación, ¿vale? Más que ingreso real, le podemos llamar la caja, ¿vale? Si yo sumo estos dos, me da el total de los 400 millones de euros para el 15% y los 267 para los primeros 10. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que técnicamente esta participación a ti te lo están prestando, esto es deuda. Entonces tú te estás registrando, es decir, es como si yo estoy pidiendo un préstamo para comprarme acciones y luego me la registro en el balance y como está aflorando un nuevo activo, me lo registro como ingreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la contabilidad hay muchas cosas que las soporta, pero la liga es otra cosa. Entonces aquí lo que llega es el control económico de la liga y dice, vale, me parece muy bien que tú en tu contabilidad te hayas registrado lo que de verdad Sixth Street te ha pagado más que te aflores esta participación y te la registres en el balance como un instrumento financiero que vas a tener ahí a perpetuidad o a 25 años, pero esto no implica una mejora de tu situación financiera. Esto va en contra, ¿no?, del espíritu de la norma y de la contabilidad, que es que yo te aumente el límite salarial porque eres más sostenible. Aquí lo que has hecho es simplemente un cambio de cromos. Has dicho, vale, yo voy a pedir un préstamo, ese préstamo además tiene intereses y con esos intereses y con ese préstamo lo que voy a hacer es comprar una participación social de una empresa en la que participo con Sixth Street, 49 y 51%. Pero a efectos prácticos no ha habido una mejora, no estoy generando ingresos, de hecho todo lo contrario, estoy generando gastos financieros por el hecho de esos intereses que tengo que pagar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la liga? Pues bueno, solo le ha registrado los ingresos reales, es decir, la verdadera entrada de caja o pagos que Sixth Street se ha comprometido a hacer. Entonces esto es muy importante para que entendamos cómo el efecto de la palanca no es lo mismo a nivel de contabilidad como a nivel de lo que ha sido el límite de coste de plantilla deportiva de cara al control económico de la liga. Sin embargo, y como hemos mencionado anteriormente, el FC Barcelona también se ha registrado otro ingreso extraordinario por valor de 208 millones de euros por el hecho de que se ha registrado una pérdida de control con respecto a una sociedad dependiente. ¿Esto qué implica? Pues bueno, que el FC Barcelona se ha registrado como un aumento del activo el porcentaje no vendido del 51% de Barça Studios. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ir por partes. El Barcelona registró el 49%, esto es una venta, registró la venta del 49% por valor de 200 millones de euros a socios.com y Orpheus Media. ¿Pero qué pasa con el 51%? Pues que básicamente lo que ha dicho es, si lo que he vendido son si lo que he vendido el 49% son 200 millones de euros,
¿cuánto vale y por cuánto me tengo que registrar el 51% que no he vendido? Pues bueno, se ha puesto en equivalencia, que esto es lo que veis aquí, que es básicamente una regla de 3, por la que dice, si 200 es a 49, 51 es a 208. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el FC Barcelona? Se ha registrado 208 millones de euros por la puesta en equivalencia de la pérdida de control del 49% de ese activo que acaba de aflorar. Esto, de nuevo, para los que quizá en contabilidad pues os cueste un poquito más verlo, pues bueno, no os preocupéis, ¿no? Pero simplemente, os lo ponía aquí también, si lo que vendo vale 200, lo que ahora tengo son 208. Y como esto era una participación en una sociedad que nunca ha estado registrada en el balance y ahora va a estar registrada en el balance porque tengo un ingreso de 200 más la puesta en equivalencia de 208, pues oye, pues ¿cómo me lo registro? Pues de la forma que os acabo de explicar. Entonces, bueno, esto, como digo, en la parte de los diferentes acuerdos societarios, pues también muy interesante si os queréis revisar toda la información publicada en la SEC con respecto pues a estos acuerdos, ¿no? que se produjeron. Como todos sabéis, una venta de 200 millones de euros, una reventa a Libero y al inversor chipriota que venía de la mano de Nipa, donde se pagaron 10 millones upfront por parte de Orpheus y de socios. En la reventa de 120 millones de euros, Nipa, o el inversor de Nipa, suscribió otros 20, es decir, que en total se han pagado 40 millones de euros, pero siguen quedando pendientes otros 160. 30 millones de Orpheus, que en este caso, si no recuerdo mal, están divididos en la temporada 2024-2025, lo mismo con socios, y luego tanto Libero como Nipa que siguen debiendo pues alrededor de unos 100 millones de euros adicionales. Entonces, bueno, aquí además tengo un hilo donde lo explico todo al detalle, os lo pondré también en la descripción por si alguno pues quiere saber cómo todos estos acuerdos se han producido y sobre todo cómo el control de la liga aplica sobre todo pues los ingresos y los gastos y cómo le retuvo al FC Barcelona pues los impagos no producidos por Orpheus y socios a la hora de pues de ese primer plan de pagos que le habían explicado a la liga. Como estáis viendo aquí, no sé si lo veis del todo bien, pero aquí básicamente en la reventa lo que hace Libero y lo que hace Nipa, lo veis aquí, es que cada uno de ellos van a pagar unos 20 millones de euros para asumir el primer pago de tanto socios.com como de Orpheus, ¿vale? Lo veis aquí, Libero con socios, que tiene una sociedad que se llama Blaugrana Invest, y luego Nipa con Orpheus, que lo veis aquí, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que tengáis pues una información global sobre cómo los diferentes acuerdos se han ido produciendo y cómo esto se ha ido registrando en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego, por último, ¿vale? ya veis aquí que hemos hablado del 51% registrado por puesta en equivalencia de 208 millones de euros, pero que veamos también en la cuenta de pérdidas y ganancias que se ha producido un beneficio por participaciones en activos financieros, que viene a ser pues los 192,9 millones de euros, que viene a ser pues los 200 millones de euros menos los gastos que haya implicado pues toda esta operación. Es decir, este es el bruto y este es el neto que se registra el FC Barcelona dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, estamos llegando a un resultado consolidado del ejercicio de 303,7 millones de euros, pero ojo, fijaros todo lo que hemos tenido que sumar. Sixth Street, 398,9 millones de euros, 51% de Barça Studios, 208,1 millón de euros, con el asterisco de que no ha habido entrada de caja, y un registro del 49% de Barça Studios de 192,9 millones de euros, de los cuales solo ha entrado 40 millones de euros. En el caso de Sixth Street lo mismo, aquí hay un porcentaje que viene a ser el préstamo de Sixth Street. Es decir, que de unos 798 u 800 millones de euros de ingreso registrado,
Es decir, es que no ha entrado, yo os diría que ni la mitad, ¿no? Entonces, bueno, fijaros que aquí estamos llegando a los 303,7 millones de euros de resultado consolidado del ejercicio, pero es que si le estamos quitando un efecto de 800 millones de euros, pues fijaros cómo el ejercicio pues no se hubiese podido salvar de ninguna de las maneras si no hubiésemos registrado pues el efecto de las palancas de la forma que os he explicado. Entonces, bueno, esto sin duda no deja en buen lugar sobre todo la capacidad de generación, o sobre todo la relación que existe entre los ingresos y los gastos operativos del FC Barcelona, porque solo se ha podido salvar a través de gastos extraordinarios y de anotaciones contables en las que por el momento no se ha producido la entrada de caja que debería, y en la que pues obviamente este 51% de Barça Studios con la puesta en equivalencia de 208 millones de euros, pues esa caja no va a entrar, ¿no? Salvo que finalmente se venda, pero sería un poco raro. Entonces, bueno, con esto tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias explicada. Ahora vamos a seguir avanzando, pero como digo, pues bueno, empezamos a ver dónde están los problemas estructurales del FC Barcelona, y donde sí que es verdad que la parte de ingresos se está potenciando correctamente, pero la parte de gastos es sin duda los deberes que tiene pendiente la directiva y el club para poder mejorar esta imagen y sobre todo esta relación que os acabo de explicar. Por lo tanto, y una vez ya hemos explicado la cuenta de pérdidas y ganancias, me gustaría hablaros brevemente del balance, es decir, de la situación que tiene con respecto a los activos y los pasivos del club, en los cuales pues el FC Barcelona ha mejorado su deuda neta, obviamente pues ha incrementado su liquidez por estos acuerdos que hemos visto anteriormente, pero también es cierto que ha realizado un ejercicio de consolidación en los que pues ha metido las diferentes partidas de sus distintas filiales, así como el proyecto de Espai Barça, dentro de lo que sería pues el total, ¿no?, de su balance, de su activo y de su pasivo. Esto no es ni bueno ni malo, pero sí que es verdad que distorsiona un poco el ejercicio que hay que hacer, y sobre todo hay que restar pues todos estos puntos a lo que sería el balance general. De ello, pues bueno, al fin y al cabo muy similar a lo que veíamos en el año anterior. Como digo, esta posición de caja ha mejorado, pero seguimos viendo que existe un fondo de maniobra negativo, es decir, que las necesidades que tiene de asumir pues compromisos de deuda en el corto plazo son superiores a los compromisos que tiene, a los activos que tiene disponibles para pagarlos, y por lo tanto, pues bueno, seguirá necesitando de ciertos encajes y de ciertos aspectos para poder, ¿no?, machear todas esas salidas de caja con el dinero disponible. Bueno, también os quería mencionar, pues bueno, una cosa que me toca de cerca, sobre todo en lo profesional. Como muchos de vosotros ya sabéis, pues yo participé en el proceso de emisión de los diferentes bonos proyecto del FC Barcelona. Esto es público, están listados en Viena, y bueno, pues muy contento, ¿no?, de poder aportar mi granito de arena, y sobre todo de poder ayudar a clubes de fútbol, a empresas, a pues bueno, conseguir sus proyectos de financiación. Os lo marco aquí, pues bueno, fue una emisión cercana a los 1.000 millones de euros, y que bueno, el FC Barcelona lo registra aquí y da pues cierta información con respecto pues al tipo de interés y las maturities. Como veis, pues bueno, una posición de tesorería de 136,4 millones, que esta es la que tendríamos que restar del total del consolidado. Y luego también, para los que tengáis un poquito de curiosidad, básicamente el FC Barcelona pues crea una SPV, que viene a ser un fondo de titulización, y lo que hace es pues emitir los bonos para que los diferentes inversores los suscriban, ¿vale? Es decir, le da el dinero. Aquí por encima existe una sociedad gestora, que es la que se encarga de ir haciendo pues los diferentes pagos a los distintos proveedores, proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3, para la consecución del nuevo estadio, ¿vale? Os lo cuento así simplemente para que tengáis la referencia. Entonces, bueno, esto es interesante. Según ponen las notas, pues se han utilizado unos 208 millones de euros para pues el inicio de las obras y empezar a funcionar, ¿no?, con el proyecto. Además es interesante porque se trata de un proyecto de financiación que no tiene recurso frente al club, y por lo tanto, pues bueno, es decir, la deuda, estos bonos que veis aquí, y sobre todo la deuda que ha emitido esta SPV, pues va siempre a cargo de los ingresos
del propio SPY. ¿Vale? Simplemente que entendáis la operación de financiación, y que creo que es más interesante que el propio balance, donde pues al fin y al cabo es verdad que ha habido una reestructuración de la deuda, se han alargado los plazos, pero bueno, a efectos prácticos tampoco os puedo decir nada especial, ¿no? Que no hay ningún punto, ¿no? Como los que hemos visto anteriormente, la cuenta de pérdidas y ganancias. También a nivel de intereses financieros y a nivel de amortización de deuda, pues bueno, vemos que el club sigue teniendo unas notas emitidas, las Senior Secure Notes, que son las que venía arrastrando de tiempo atrás, en este caso pues con un saldo total de 471 millones de euros, que como veis aquí hay una parte que se ha amortizado, sobre todo con estas nuevas palancas, se ha amortizado bastante deuda, y por el hecho de que bueno, los años van pasando y el FC Barcelona va asumiendo sus compromisos de pago, y que bueno, aquí podéis ir viendo pues el dinero que tiene que ir pagando el FC Barcelona en materia de, pues supongo que puede haber cierta, bueno, si no recuerdo mal, estructura balloon, es decir, que aquí hay amortización e intereses, no sé en qué porcentaje, pero bueno, luego hay un pago muy grande al final, que probablemente esto tenga que ser refinanciado, ni más ni menos, pero bueno, ya problemas de 2031. Por lo tanto, con esto llegamos ya al final del vídeo, y donde os quiero hablar de dos conclusiones importantes. Obviamente no podemos estar hablando de que hayan sido unas cuentas positivas, de hecho, pues bueno, los resultados han sido bastante pesimistas. Es verdad que la generación de ingresos, la marca Barça, es aquello que está tirando del carro, junto con, pues obviamente, estas palancas y estos ajustes contables. Esto al final es la prueba del algodón. Esto lo podemos ver de forma muy sencilla en la cuenta de cambios de flujos de efectivo, donde tenemos aquí el flujo de caja de las operaciones, y donde partimos del net income, o en este caso del resultado del ejercicio antes de impuestos, y donde tenemos aquí, pues por una parte, la palanca de Sixth Street, tenemos por aquí la otra, el 49% de la venta de Barça Studios, y aquí pues el 51% con la puesta en equivalencia. Es decir, quitándole todo esto, es decir, quitándole pues las partidas, y en este caso pues también si le devolvemos la amortización, etcétera, partidas que no tienen salida de caja, pero si quitamos de aquí, ponemos Sixth Street, si quitamos todo aquello que no es rigurosamente proveniente de la propia explotación, es decir, de la actividad real que hace el FC Barcelona, al final lo que vemos aquí es que el flujo de caja de las operaciones es de menos 202,8 millones de euros, ¿no? Si hubiésemos quitado todo ello, si hubiésemos quitado todas las palancas, pues probablemente el resultado de explotación sería de menos 341 millones de euros. Por lo tanto, y como digo, pues resultados pesimistas. Cosas a tener en cuenta de cara al año que viene, pues ya hemos dicho, aumento de la generación de ingresos, que esto se está produciendo de forma correcta. A tener en cuenta dos impactos. Tenemos por uno el estadio, que obviamente el hecho de no jugar en el Camp Nou le va a reducir ciertos ingresos, y luego obviamente los derechos de televisión, que ya se empiezan a restar, y luego pues probablemente el hecho de que ya pues no va a haber ninguna palanca, con lo que pues el Barcelona tiene que ir tirando ya de ingresos frente a gastos. Bueno, son los retos que tiene ahora mismo la directiva por delante. Bueno, a su favor tiene una plantilla en la que bueno, puede tirar también de ciertas ventas con plusvalías, que eso pues bueno, puede también aliviar la situación, lo que hemos comentado anteriormente, de esos 100 millones de euros que probablemente vengan por la rescisión de ciertos contratos y que no van a estar de cara al año que viene. Los jugadores no van avanzando y algunos de ellos pues pueden ir venciendo contratos, se pueden ir haciendo renovaciones en la que pues difieres un poquito. Y bueno, pues de alguna manera lo que estáis viendo aquí es la situación pura y real del FC Barcelona, explicada con los números y sobre todo tratando de daros un contexto de cosas que a veces no se explican por ahí. Así que nada, con esto damos por finalizado el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, lo puedes compartir, me puedes poner tus impresiones aquí abajo. Me gusta mucho leerlas, sobre todo en temas así como es el fútbol, ¿no? Las finanzas y este tipo de cosas. Y nada, dicho esto, si hay cualquier noticia así relevante, pues os la traeré por aquí por el canal, porque me lo paso muy bien haciendo estos vídeos. Y nada, dicho esto, nos vemos en el siguiente. Un saludo.